Hola a todos los que me escuchan. Mi nombre es Cleusa, y hoy, a los 82 años, viviendo aquí en la tranquila ciudad de Petrópolis, Río de Janeiro, siento que es el momento adecuado para compartir una parte de mi vida que he mantenido oculta durante mucho tiempo. Una historia que, para muchos, puede parecer una ensoñación, un error, pero para mí, fue el redescubrimiento de la vida, el amor y quien realmente era. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una rutina, en un rol que ya no te definía? ¿Alguna vez te has enfrentado a una elección que desafió todo lo que sabías, todo lo que la sociedad esperaba de ti? Si es así, tal vez entiendas un poco de lo que estoy a punto de contar. Esta no es una historia cualquiera, y tal vez puedas identificarte con el coraje de seguir tu corazón, incluso cuando todo el mundo parece conspirar en tu contra. Quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de revelar puede cambiar tu perspectiva sobre el amor, la felicidad y las segundas oportunidades. Y antes de entrar en detalles, si esta historia ya te está conmoviendo de alguna manera, deja un me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias que vendrán. Me casé muy joven, a los 18 años, con un hombre bueno y trabajador llamado Antonio. Él tenía 25 años y, para entonces, se consideraba un buen partido. Nuestra vida era sencilla pero digna, construida ladrillo a ladrillo, con mucho esfuerzo y dedicación. Vivíamos en una casa modesta con un pequeño jardín al frente, donde cultivaba unos rosales que eran mi orgullo. El aroma de las rosas, sobre todo después de una lluvia ligera, todavía me transporta a aquellos primeros años de matrimonio, una época de inocencia y esperanza. Antonio trabajaba en el ferrocarril, y en casa, yo me encargaba de las tareas domésticas y, más tarde, de nuestros hijos. Tuvimos tres, el mayor, Pedro, luego, María, y finalmente, el menor, Joao. Eran nuestra alegría, el centro de nuestro universo. La vida seguía su curso, predecible, cómoda, como un río que fluye suavemente hacia el mar. Me veía como una esposa y madre dedicada, cumpliendo mi rol en la sociedad, sin cuestionarlo, sin desear más de lo que la vida me ofrecía. La rutina era mi brújula, y la estabilidad, mi refugio. Pasaron los años, y con ellos, la juventud se desvaneció, dando paso a la madurez. Mis hijos crecieron, se casaron y me dieron nietos, llenando la casa de risas y nuevas esperanzas. Antonio y yo celebramos nuestras bodas de plata, luego las de oro, y con cada año que pasaba, la sensación de haber construido algo sólido, algo duradero, se hacía más fuerte. Éramos una pareja respetada en la comunidad, un ejemplo de unidad y perseverancia. La gente nos miraba con admiración, y yo sentía cierto orgullo por eso, por haber cumplido mi destino, por haber formado una familia. Pero tras la fachada de un matrimonio perfecto, de una vida sin incidentes, había un vacío que me negaba a ver. Una quietud se había instalado en mi alma, un silencio que clamaba por algo más. Me sentía como un libro leído y releído, cuyas páginas ya no guardaban sorpresas, cuyas historias ya no me conmovían. Era una sensación sutil, casi imperceptible, pero que, con el tiempo, se acentuó, convirtiéndose en una molestia, una inquietud. Me preguntaba si eso era todo, si la vida se reducía a esta rutina, a esta previsibilidad. Fue entonces cuando apareció. No de repente, como un rayo caído del cielo, sino suavemente, como la brisa que anuncia la primavera. Yo tenía 50 y tantos años, y él apenas 30. Un joven de ojos brillantes y una sonrisa cautivadora. Se llamaba Miguel. Era nuevo en el pueblo, de un pequeño pueblo del interior argentino, con un acento que me encantó y una energía contagiosa. Trabajaba en la panadería de la esquina, y yo, que siempre había amado el pan fresco, empecé a ir allí todos los días, sin falta. Al principio, solo eran conversaciones triviales, del tiempo, del pan, de la vida en la ciudad. Pero poco a poco, las conversaciones se fueron profundizando, y me encontré contándole cosas que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Antonio. Me escuchaba atentamente, con una mirada que me hacía sentir comprendida, vista, como no me había sentido en mucho tiempo. Era como si pudiera ver a la Cleusa escondida tras su esposa, su madre, su abuela, la Cleusa que anhelaba algo más, una aventura, una pasión. Me sentí viva de nuevo, como una flor que florece tras un largo invierno. El corazón me latía con fuerza, me sudaban las manos y una sonrisa tonta se dibujaba en mis labios cada vez que lo veía. Era una sensación extraña, abrumadora y, a la vez, aterradora. Sabía que pisaba terreno peligroso, que estaba traicionando la confianza de Antonio, la lealtad de mi familia, pero no podía detenerme.
Era como si una fuerza mayor me atrajera hacia él, una fuerza que no podía controlar. Los encuentros en la panadería se hicieron más frecuentes y las conversaciones, más íntimas. Empezamos a vernos en secreto, en parques, en cafés escondidos donde nadie nos conocía. Cada encuentro era una bocanada de aire fresco, una evasión de mi realidad, una inyección de adrenalina que me hacía sentir joven de nuevo. Me sentía culpable, sí, pero la culpa quedaba eclipsada por la intensidad de lo que sentía. Era un amor prohibido, un amor que desafiaba todas las convenciones, pero que me hacía sentir completa. El secreto, sin embargo, era una pesada carga. Vivía con el miedo de ser descubierta, de que alguien nos viera, de que la verdad saliera a la luz. La mentira se convirtió en parte de mi vida diaria, y me sentía dividida entre dos mundos, el mundo de mi familia, mi vida estable, y el mundo de pasión y aventura de Miguel. Era como una cuerda floja, y sabía que en cualquier momento podía caer. Pero el riesgo valió la pena, porque lo que sentía por Miguel era algo que nunca antes había sentido, algo que me hizo cuestionar todas mis creencias. Un día, la verdad salió a la luz. No de la forma que imaginaba, con una flagrante denuncia, sino de una forma más sutil y dolorosa. Mi hija María, que siempre había sido muy observadora, empezó a notar los cambios en mí, el brillo en mis ojos, mi alegría contagiosa. Me preguntó qué pasaba y, por primera vez, no pude mentir. Las palabras brotaron de mi boca como un río desbordado, y le conté toda la verdad, sobre Miguel, sobre mi amor, sobre mi infelicidad. María estaba impactada, por supuesto. No podía entender cómo yo, su madre, la abuela de sus hijos, podía tener una aventura con un hombre mucho más joven, y encima, fuera del matrimonio. Me juzgaba, me criticaba, decía cosas que me dolían profundamente. Pero en el fondo, sabía que solo estaba preocupada, que quería protegerme, evitarme más sufrimiento. Pero yo ya estaba sufriendo, y el sufrimiento era parte del proceso, parte de mi camino hacia la felicidad. La noticia corrió como la pólvora. Mis hijos, mis nietos, mis amigos, todos se enteraron de mi romance con Miguel. El prejuicio fue inmediato, abrumador. La gente me miraba con desdén, lástima e ira. Yo era la mujer que había destruido a su familia, la mujer que había abandonado a su marido tras 30 años de matrimonio, la mujer que se había enamorado de un hombre más joven. Era la vergüenza de la familia, la oveja negra, la paria. Antonio, por supuesto, estaba destrozado. No podía entender qué había pasado, que lo había llevado a perder a la mujer que amaba, a la madre de sus hijos. Me suplicaba que lo reconsiderara, que volviera a casa, que olvidara a Miguel. Pero no pude. No podía volver atrás, no podía fingir que no había pasado nada, que no estaba enamorada. Sabía que mi decisión lo lastimaría, pero ya no podía seguir viviendo en una mentira, ya no podía reprimir mis sentimientos. La separación fue dolorosa, prolongada, llena de dolor y resentimiento. Me mudé a un pequeño apartamento, llevando solo unas pocas maletas y la esperanza de un futuro mejor. Miguel me apoyó en todo, me dio fuerzas, me mostró que no estaba sola. Fue mi refugio en medio de la tormenta, mi luz al final del túnel. Sabía que nuestro camino sería difícil, que enfrentaríamos muchos obstáculos, pero estaba dispuesta a luchar por él, por nosotros, por este amor por el que nadie dio nada. Y así fue como comencé mi nueva vida, junto a Miguel. La gente nos miraba con curiosidad, con recelo, con desprecio. Pero no nos importaba. Nos teníamos el uno al otro, y eso era suficiente. Construimos nuestro propio mundo, un mundo donde el amor no conocía edad, ni reglas, ni prejuicios. Era un mundo para dos, donde la felicidad era nuestra única ley. Pasaron los años, y nuestro amor solo creció y se fortaleció. Miguel se convirtió en mi compañero, mi amigo, mi amante. Me enseñó a vivir, a reír, a amar sin miedo. Me mostró que la vida es mucho más que la rutina, que las expectativas de la sociedad. Me enseñó que la felicidad es una elección y que tenía derecho a ser feliz, incluso si eso significaba desafiar todas las convenciones. Hoy, a mis 82 años, al mirar atrás, no me arrepiento de nada. Sé que mi decisión causó dolor, que destruyó una familia, pero también sé que me trajo felicidad, libertad y el redescubrimiento de mí misma. Soy feliz, sí, muy feliz. Y si tú, que me escuchas, estás pasando por una situación similar, si te sientes atrapado, infeliz, si tienes miedo de seguir tu corazón, te digo, no tengas miedo.
La vida es demasiado corta para vivir una mentira, para reprimir tus sentimientos. Sé valiente, sé auténtico, sé feliz. Y si te gustó esta historia, si te inspiró de alguna manera, dale a me gusta, comenta qué te pareció y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Tu interacción es muy importante para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas historias. Vida, nuestro hogar, una pequeña cabaña en la montaña, era nuestro refugio. Las paredes, antes frías y vacías, cobraban vida con los colores que Miguel escogía, los cuadros que pintaba y las plantas que cuidaba. El aroma del café recién hecho por la mañana, mezclado con el aroma de las flores del jardín, era mi despertar diario. Las noches estaban llenas de largas conversaciones, risas y el suave sonido de la guitarra de Miguel, mientras me cantaba canciones de su Argentina natal. Me enseñó a bailar tango, e incluso a mi edad, me sentía ingrávida, flotando en sus brazos. Era un hombre de pocas palabras, pero de muchos gestos. Sus ojos lo decían todo, y aprendí a descifrar cada mirada, cada sonrisa, cada silencio. Me traía flores silvestres, recogidas por él mismo, y las ponía en un jarrón sobre la mesa de la cocina, un gesto sencillo que me llenaba de alegría. Me hacía sentir amada, deseada, de una forma que nunca antes había experimentado. Era un amor maduro y consciente al que no le importaban las opiniones de los demás, solo nuestra felicidad. Por supuesto, los desafíos fueron muchos. La sociedad no nos perdonó. Las miradas de desaprobación, los susurros, las puertas que se cerraron. Mis propios hijos, con la excepción de Joao, quien siempre fue más comprensivo, se distanciaron. Pedro, el mayor, me dijo que había deshonrado el apellido familiar, que había echado a perder años de respeto y tradición. María, la hija del medio, me acusó de egoísta, de pensar solo en mí misma, sin importarme el dolor de Antonio. Comprendí su dolor, su decepción. Pero también sentí que había llegado a un punto en el que ya no podía vivir para complacer a los demás. Había pasado toda mi vida cumpliendo expectativas, siguiendo reglas, y ahora, por primera vez, vivía para mí. Era una libertad aterradora, pero también embriagadora. Me aferré a Miguel, a nuestra burbuja de amor, como un náufrago se aferra a un trozo de madera a la deriva en medio de una tormenta. Miguel, por su parte, también enfrentó prejuicios. Sus amigos y familiares en Argentina no entendían su relación con una mujer mayor y divorciada. Lo veían como un aventurero, un cazafortunas, alguien que se aprovechaba de las mujeres. Pero nunca le importó. Siempre me decía que el amor no tenía edad, que era un sentimiento puro, que no se podía juzgar por las convenciones sociales. Viajamos, descubrimos nuevos lugares y experimentamos diferentes sabores. Miguel me llevó a explorar su tierra natal. Recorrimos las calles de Buenos Aires, bailamos tango en milongas escondidas y probamos el mejor asado que he probado en mi vida. La cultura, la música y la pasión del pueblo argentino me envolvieron, y me sentí como en casa, bienvenido y querido. Fue como vivir una segunda juventud, una vida que nunca imaginé. Recuerdo una tarde en particular, en un café de San Telmo, Buenos Aires. El aroma a café fuerte y medialunas recién horneadas flotaba en el aire. Miguel me tomó de la mano, y sus ojos, siempre tan expresivos, transmitían una paz que nunca antes había sentido. Me habló de su infancia, de su abuela, quien lo crió con gran cariño y siempre lo animó a seguir su corazón. Fue un momento de pura conexión, de almas que se encontraron y reconocieron. Pero no todo era color de rosa. La salud de Antonio empezó a deteriorarse. Nunca se recuperó de nuestra separación, y la tristeza lo consumía. Mis hijos me culpaban, y yo sentía el peso de la culpa sobre mis hombros. Lo amé, a mi manera, durante 30 años. Fue un buen esposo, un buen padre. Y verlo sufrir, incluso a la distancia, me rompió el corazón. Sabía que mi felicidad había llegado a costa del dolor de otra persona, y esa era una verdad difícil de aceptar. Intenté acercarme a mis hijos, explicarles mis razones, mi búsqueda de la felicidad. Pero estaban heridos, y el dolor era un muro infranqueable. Solo Joao, el menor, me visitaba de vez en cuando, trayendo noticias familiares y abrazándome con cariño. Él era mi vínculo con el pasado, con la vida que había dejado atrás. Y agradecía eso, tener al menos a uno de mis hijos a mi lado. Miguel siempre me apoyó en estos momentos difíciles. Me recordó que yo no era responsable de la felicidad de Antonio, que cada uno es responsable de sus propias decisiones.
me dijo que había hecho lo correcto y que no debía culparme por ello. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma, un recordatorio de que había elegido el camino de la verdad, de la autenticidad, incluso si eso implicaba enfrentar la desaprobación de todos. Con el tiempo, la situación se calmó. La gente empezó a acostumbrarse a nuestra presencia, a nuestro amor. Algunos, los más abiertos, incluso nos saludaban en la calle y nos deseaban felicidad. La vida, como siempre, siguió su curso y las heridas sanaron poco a poco. Aprendí que el tiempo es la mejor medicina y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre prevalece. Hoy, Miguel y yo vivimos en paz, llenos de amor y complicidad. Él es mi refugio, mi mejor amigo, mi gran amor. Y agradezco cada día que pasamos juntos, cada sonrisa, cada abrazo. La vida me dio una segunda oportunidad y la aproveché con todas mis fuerzas. Y si tú, escuchándome, estás pensando en renunciar a tus sueños, a tus anhelos, te digo, no te rindas. La vida está llena de sorpresas, y nunca es tarde para ser feliz. Que la vida te sorprenda con un amor que desafíe todas las reglas y te haga sentir verdaderamente vivo. La memoria es un río que fluye, a veces suave, a veces turbulento. Y hay un tramo de ese río que me hace un nudo en la garganta, un recuerdo que he intentado ahogar durante mucho tiempo. El punto de inflexión, como dicen, que lo cambió todo. No fue solo mi pasión por Miguel lo que me impulsó, sino un descubrimiento que me hizo cuestionar los cimientos de mi vida con Antonio. Era una tarde lluviosa, de esas que invitan a la melancolía. Estaba revisando un viejo baúl en el ático, lleno de recuerdos polvorientos, cuando encontré una caja de madera oscura escondida bajo ropa vieja. Dentro no había fotos ni cartas de amor, sino documentos. Papeles amarillentos, con una caligrafía que me resultaba extraña, pero a la vez familiar. Eran certificados, contratos y una carta. Una carta dirigida a Antonio, de una mujer llamada Sofía. Mi corazón se aceleró. Sofía. El nombre resonó en mi mente como una campana rota. Antonio nunca lo había mencionado. La carta era vieja, fechada antes de nuestra boda. En ella, Sofía hablaba de un amor prohibido, de un hijo que Antonio había engendrado con ella, un hijo que él había abandonado para casarse conmigo. La impresión fue abrumadora. Jadeé en busca de aire, y el baúl, que antes me había parecido ligero, ahora pesaba toneladas. Leí y releí la carta, las palabras danzaban ante mis ojos, cada una como una daga en mi pecho. Antonio, el hombre que amaba, el padre de mis hijos, me había engañado. Había construido nuestra vida sobre una mentira, sobre un secreto que había guardado durante décadas. Ira, dolor, decepción, todo se fundía en un torbellino de emociones. El olor a humedad del ático, antes solo un detalle, ahora me resultaba sofocante, como si el aire mismo estuviera impregnado de engaño. En ese momento, mi vida con Antonio, que creía sólida e inquebrantable, se derrumbó como un castillo de naipes. No fue solo mi pasión por Miguel, sino la revelación de una aventura lo que me hizo ver mi matrimonio desde una nueva perspectiva. Me sentí utilizada, engañada, como si toda mi existencia hubiera sido una farsa. La confianza, la base de cualquier relación, se había roto irremediablemente. Me enfrenté a Antonio. Pálido y tembloroso, confesó. Me habló de Sofía, un amor de la infancia, un hijo al que nunca conoció. Dijo que se arrepentía, que había intentado olvidar el pasado, que me amaba. Pero sus palabras eran vacías, sin eco en mi corazón. La imagen de ese cofre, esa carta, ese secreto, quedó grabada en mi mente, y ya no podía verlo de la misma manera. Fue entonces cuando la decisión de separarme se hizo inevitable. No era solo por Miguel, sino por mí, por mi dignidad, por mi verdad. Ya no podía vivir en una mentira, en un matrimonio construido sobre arenas movedizas. El dolor de la separación fue inmenso, sí, pero el dolor del descubrimiento fue aún mayor. Y, en cierto modo, revelar el secreto de Antonio me dio el coraje que necesitaba para seguir mi propio camino, para buscar mi propia felicidad. Mis hijos, por supuesto, no lo entendían. Me veían como la villana de la historia, la mujer que había abandonado a su marido. Intenté explicarles, pero su dolor era demasiado grande para escucharme. Solo Joao, el más pequeño, que siempre había sido más sensible, escuchó con atención. No me juzgó, simplemente me abrazó, y sentí un inmenso alivio al tener al menos a uno de ellos a mi lado.
Este cambio radical, este descubrimiento, fue el catalizador de mi transformación. Me liberó de un pasado que desconocía y me impulsó hacia un futuro que jamás imaginé. La vida, queridos míos, está llena de sorpresas, giros inesperados y secretos que salen a la luz cuando menos los esperamos. Y es en estos momentos que nos ponemos a prueba, que nos vemos obligados a tomar decisiones que definen quiénes somos realmente. Y si ustedes, que me escuchan, guardan un secreto o se sienten atrapados en una situación que no los hace felices, les digo, la verdad, por dolorosa que sea, siempre los libera. Y la felicidad, amigos míos, es un derecho de todos, y nunca es tarde para buscarla. Tras la tormenta llegó la calma, pero no sin resacas. La vida con Miguel fue un aprendizaje constante, una danza entre la alegría de estar juntos y la sombra del juicio ajeno. Nuestro hogar, antaño un refugio, a veces parecía una isla, aislado del mundo de las convenciones sociales. Pero en nuestra isla, construimos un paraíso privado, lleno de complicidad y risas. Miguel, con su juventud y espíritu libre, me enseñó a ver el mundo con otros ojos. Me llevaba a dar largos paseos por senderos de montaña, donde el olor a tierra mojada y el canto de los pájaros impregnaban el aire. Me mostró las pequeñas maravillas de la naturaleza, las flores silvestres, los insectos coloridos, las nubes que dibujaban formas en el cielo. Yo, que antes vivía atrapado en la rutina, ahora me sentía parte de algo más grande, más vibrante. Me enseñó a cocinar platos argentinos, con especias que nunca había probado. El aroma a chimichurri, rosbif y dulce de leche casero inundó nuestra cocina, transformándola en un trocito de Argentina. Cenábamos a la luz de las velas, hablando de todo y de nada, riéndonos de nuestras propias imperfecciones. Era una vida sencilla, pero llena de significado, de pequeños placeres que nunca antes había apreciado. Sin embargo, la gente del pueblo no nos daba tregua. Las miradas curiosas, los susurros en la calle, las bromas de mal gusto. Oía comentarios como, mira a Cleusa, cambió al viejo por un niño, o, qué pena por sus hijos. Sentía el peso del prejuicio, el dolor de la exclusión, pero Miguel siempre me recordaba que las opiniones de los demás no definían quiénes éramos. Me decía, Cleusa, lo que importa es lo que sentimos por dentro, en el corazón. Mi relación con mis hijos seguía siendo distante. Pedro y María se negaban a verme, a hablarme. Su dolor era un abismo que parecía insalvable. Intenté llamarlos y enviarles mensajes, pero mis intentos fueron en vano. Solo Joao, el menor, se mantuvo en contacto. Me visitaba, traía a sus nietos e intentaba, a su manera, aliviar la situación. Él era mi puente hacia el pasado, mi esperanza de algún día reconectar con el resto de la familia. Recuerdo una Navidad, la primera que pasé sin mi familia tradicional. Miguel y yo estábamos solos en casa, pero él se aseguró de que la noche fuera especial. Preparó una cena deliciosa, puso música navideña y me dio un regalo que me conmovió profundamente, un álbum de fotos de nuestros momentos juntos, desde el día que nos conocimos en la panadería. Cada foto era un trocito de nuestra historia, un testimonio de nuestro amor. Ese día, me di cuenta de que la felicidad no reside en la aprobación de los demás, sino en la capacidad de amar y ser amado, de construir tu propia historia, aunque sea diferente a la que la sociedad espera. Lloré, sí, pero eran lágrimas de gratitud, de alivio, de una felicidad que nunca antes había experimentado. Miguel me abrazó fuerte y sentí que estaba justo donde debía estar. Con el tiempo, nuestra historia empezó a inspirar a la gente. Mujeres que se sentían atrapadas en matrimonios infelices, que temían seguir su corazón, acudieron a mí. Querían saber cómo encontré valentía y cómo enfrenté los prejuicios. Compartí mi experiencia, mis miedos y mis alegrías, y las animé a buscar su propia felicidad, a no conformarse con una vida sin pasión. Miguel y yo nos hemos convertido en una especie de símbolo, un ejemplo de que el amor no tiene edad, ni reglas, ni prejuicios. Hemos demostrado que es posible encontrar la felicidad en cualquier etapa de la vida, siempre que estés dispuesto a luchar por ella. Y esta lucha, queridos míos, vale la pena. Cada lágrima, cada crítica, cada obstáculo, todo valió la pena para experimentar este amor que me transformó. Hoy, a mis 82 años, con Miguel a mi lado, miro hacia atrás y veo una vida plena, llena de altibajos, alegrías y tristezas, errores y éxitos. Pero sobre todo, veo una vida vivida con autenticidad, valentía y amor. Y si tú, que me escuchas, buscas tu propia felicidad, te digo, no tengas miedo de arriesgarte, de seguir tu corazón, de desafiar las convenciones.
La vida es un regalo, y cada día es una nueva oportunidad para ser feliz. Que tu viaje esté lleno de amor, coraje y felicidad. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. La vida con Miguel era un tapiz tejido con hilos de alegría, desafíos y una profunda complicidad. Cada amanecer traía consigo la promesa de un nuevo día, nuevos descubrimientos, nuevas formas de amar. Yo, que antes vivía en un mundo de certezas y rutinas, ahora me encontraba en un universo de posibilidades, donde lo inesperado era la regla y la pasión, la brújula. Miguel, con su alma artística y su generoso corazón, me enseñó a apreciar las pequeñas cosas de la vida. Me llevaba de picnic junto al río, donde el sonido del agua corriendo y el olor a hierba mojada me reconfortaban. Me leía poemas de autores argentinos, su suave voz me arrullaba, haciéndome soñar con paisajes lejanos y amores eternos. Me sentí como una adolescente descubriendo el mundo por primera vez, con los ojos llenos de asombro y el corazón rebosante de amor. Nuestro hogar, un pequeño refugio en la montaña, era nuestro santuario. Las paredes, antes testigos silenciosos de mi soledad, ahora resonaban con risas, música y animadas conversaciones. El olor a pan casero, que Miguel aprendió a prepararme, mezclado con el aroma de las hierbas que cultivaba en el jardín, llenaba el aire, creando una atmósfera de calidez y bienestar. Era un hogar, un verdadero hogar, construido con amor y dedicación, donde cada rincón contaba una historia, la nuestra. Pero la vida, como un río que sigue su curso, también nos trajo desafíos. La salud de Miguel, siempre un hombre fuerte y vibrante, comenzó a mostrar signos de fragilidad. Su cabello, antes negro como la noche, ahora mostraba mechones plateados, y su andar, antes firme y decidido, ahora era más lento, más vacilante. Lo vi envejecer, y con cada arruga que aparecía en su rostro, con cada dolor que sentía, se me encogía el corazón. Me convertí en su cuidadora, su enfermera, su compañera constante. Lo ayudaba a vestirse, a alimentarse y a tomar sus medicamentos. Lo acompañaba a las citas médicas, le tomaba la mano y lo consolaba con palabras de amor y esperanza. Fue un papel que nunca imaginé que desempeñaría, pero que asumí con todo mi ser, con toda mi alma. En esos momentos de fragilidad, nuestro amor se fortaleció aún más. Miguel, quien siempre había sido un hombre independiente, ahora se encomendó a mi cuidado, confió en mí y me mostró una vulnerabilidad que nunca antes había visto. Me dijo que yo era su roca, su luz, su razón de vida. Y yo, que antes me sentía perdida y sin rumbo, ahora me veía como una mujer fuerte, capaz de afrontar cualquier reto, de superar cualquier obstáculo. Mis hijos, que antes me juzgaban y criticaban, empezaron a acercarse. Pedro, el mayor, que siempre había sido el más reticente, me visitó un día con flores y una disculpa. Me dijo que entendía mi decisión, que se había dado cuenta de que mi felicidad era lo más importante. María, la hija del medio, también me buscó y, juntos, lloramos y nos abrazamos, sanando las heridas del pasado. Joao, el menor, quien siempre había sido mi refugio, permaneció a mi lado, apoyándome en todo momento. Me ayudó a cuidar de Miguel, me trajo comida, me hizo compañía. Era mi ángel, mi consuelo, mi fuerza. Y agradecí tener una familia que, a pesar de toda la adversidad, se había reencontrado, se había unido de nuevo. Hoy, a los 82 años, con el corazón lleno de gratitud y el alma en paz, miro hacia atrás y veo una vida de decisiones, desafíos y superación. Me enamoré, sí, de un hombre más joven y enfrenté los prejuicios de todos. Me separé, sí, y destruí una familia, pero también construí una nueva, basada en el amor, la verdad y la autenticidad. Soy feliz, sí, muy feliz. La vida con Miguel era una suave melodía, un contrapunto a la sinfonía frenética que había vivido antes. Cada día era una nota, y juntos compusimos nuestra propia canción. Me enseñó a apreciar el silencio, la belleza de las cosas sencillas, la profundidad de los sentimientos. Yo, que siempre he sido práctica y objetiva, aprendí de él a soñar, a sentir, a vivir con más ligereza. Nuestras mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho y el canto de los pájaros que visitaban nuestra ventana. Miguel, con su infinita paciencia, me enseñó a cultivar las orquídeas que traía de sus paseos por el bosque. Sus manos, antes callosas por su trabajo en la panadería, ahora eran delicadas al manipular las frágiles flores. Observé fascinado cómo conectaba con la naturaleza, con la vida. Las tardes las pasábamos leyendo, escuchando música y conversando largamente en el porche mientras el sol se ponía,
tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Me contaba historias de su infancia en Argentina, sus aventuras, sus sueños. Yo, a mi vez, compartía mis recuerdos, mis alegrías, mis penas. Éramos dos ríos que se encontraban, se mezclaban, creando un nuevo cauce. Pero la sociedad, como un río que insiste en seguir su curso ancestral, seguía juzgándonos. Las miradas curiosas en las calles, los susurros en los mercados, las insinuaciones de los vecinos. Sentía el peso del prejuicio, el dolor de la exclusión, pero Miguel siempre me recordaba que las opiniones de los demás eran solo eso, opiniones. Me decía, Cleusa, lo que importa es lo que sentimos por dentro, en el corazón, y lo que construimos juntos. Mi relación con mis hijos, aunque mejoró con el tiempo, aún conservaba las cicatrices del pasado. Pedro y María, aunque me visitaban ocasionalmente, aún tenían dificultades, acepta a Miguel. Y lo veían como el hombre que les había robado a su madre, que había destruido a su familia. Intenté explicárselo, pero su resentimiento era un muro que tardaría mucho en derribar. Solo Joao, el menor, quien siempre había sido mi refugio, me apoyó incondicionalmente. Veía en Miguel al hombre que me hacía feliz, que me devolvía la vida. Recuerdo un episodio, en una comida dominical, cuando Pedro hizo un comentario sarcástico sobre la diferencia de edad entre Miguel y yo. Se hizo un silencio denso e incómodo en la mesa. Miguel, con su calma habitual, simplemente sonrió y dijo, el amor no tiene edad, Pedro. El amor tiene alma. Las palabras, sencillas y directas, desarmaron a Pedro, y la comida continuó, pero la tensión persistía en el ambiente. Me di cuenta de que la aceptación no llegaría de la noche a la mañana, que sería un proceso lento y doloroso, pero necesario. Estaba dispuesta a esperar, a luchar, a demostrarles que mi amor por Miguel era genuino, que no era un capricho, una aventura pasajera. Sabía que mi felicidad era la mejor prueba de que había tomado la decisión correcta. Y esta lucha, queridos míos, valió la pena. Cada lágrima, cada crítica, cada obstáculo, todo valió la pena para experimentar este amor que me transformó. Hoy en mi casa a mis 82 años, con Miguel a mi lado, miro hacia atrás y veo una vida plena, llena de altibajos, alegrías y tristezas, errores y éxitos. Pero, sobre todo, veo una vida vivida con autenticidad, con valentía y con amor. Y si tú, que me escuchas, estás pensando en renunciar a tus sueños, a tus anhelos, te digo, no te rindas. Si esta historia te inspiró, si te hizo reflexionar sobre tus propias decisiones, dale, me gusta, comenta qué te pareció y suscríbete al canal para ayudarme a alcanzar mi meta de suscriptores y que este mensaje de esperanza y valentía llegue a más personas. Tu interacción es muy importante para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas historias de vida. Y si tú, como yo, alguna vez te has sentido estancado, en un rol que ya no te define, o te has enfrentado a una decisión que desafió todo lo que conocías, debes saber que no estás solo. La vida es un aprendizaje constante, y cada paso, por incierto que parezca, nos lleva a un nuevo horizonte. No tengas miedo de reinventarte, de buscar tu propia verdad, de vivir tu propia historia. La felicidad está al alcance de todos, solo necesitas el coraje para perseguirla. Y recuerda, el amor, en sus múltiples formas, es la fuerza más poderosa del universo. Trasciende el tiempo, la edad y las convenciones. Es la esencia de la vida, la llama que nos impulsa a seguir adelante, a buscar nuestra propia luz. Que tu camino sea iluminado por este amor y que encuentres tu propio camino para ser feliz. Hasta la próxima, amigos. Y que la vida siempre te sonría.